En este video vamos a ver una Victorinox bastante rara, la Golf Tool. Primero, Aitor Ordorica nos va a mostrar sus herramientas. Luego pasaremos por su historia y finalmente algunas consideraciones respecto a esta rara herramienta. Así que nos vamos a España a ver... Aquí estoy con esta rareza, la Golf Tool, amada y odiada. Bueno, amada no sé, odiada seguro por algunos. Modelo específico para la práctica del golf y es el último eslabón en la cadena de navajas que incorporaba algún tipo de herramienta para el golf. Pues esta es exclusiva, ¿vale? Este ejemplar de cachas translúcidas en rojo rubí sería el 0.7052T, en Estados Unidos 5396-2. Y mezcla herramientas específicas del golf, como una herramienta reparativo ya de tamaño considerable, retráctil, empujando una pelotita de golf. No sé si se verá el relieve de la pelotita. Disculpadme, pero es que no estoy en casa y la luz es un poco mala. Un señalador de pelotas de golf para que la dejes ahí en el green, y luego la vuelvas a poner la pelota. Este señalador, del que vende el recambio, pues debe ser bastante fácil de perder y que con el uso además pierda el escudo, ¿no? El Victorinox Swiss Quality suele estar borrado. Me imagino que esté pegado y se vaya cayendo. Tiene una herramienta combo bastante curiosa porque sirve para pinchar la hierba y poner el pinchito ese donde se pone la pelota. Oye, se le da con el palo. Tiene también la utilidad de poder limpiar las cabezas de los palos de golf, las ranuras que se llenan de tierra y de césped, parece ser. Y cuando has terminado, estás con los amigos, pues puedes tomarte una Coca-Cola o una cerveza, quitando la chapita, y te puedes pegar un repasito a las uñas, porque incorpora una cómoda lima de uñas, cómoda porque una vez que encajas aquí la lima en el resalte que tiene como una media T, la pones ahí, y oye, no se te escapa. Bueno, pues estas herramientas propias del golf se le añade una hoja de corte, siempre bienvenida, y unas tijeras, para mí imprescindibles, tamaños de 74 milímetros. Tiene pincita, tiene palillo, y para mí un fallo es que no tiene bolígrafo. Y, joder, si hubieran puesto aquí un bolígrafo retráctil, aquí, te lo mando aquí, joder, pues hubiera sido un puntazo, porque tiene muy buen agarre para eso, y podías rellenar tu tarjetita de gol con cuántos golpes has pegado y tal, sin tener que llevar un boli aparte. Boli aparte que sí llevan, por ejemplo, la funda para este modelo, la funda de cuero con clip metálico rotatorio incorporado. Aunque no sé si siempre lo llevan o siempre lo sirven, porque en Amazon, por ejemplo, lo anuncian, en la foto sale la funda y sale el bolígrafo, un bolígrafo un tamaño bastante bajo, pero luego en las críticas de los compradores muchas veces dicen que el boli no se lo mandan, que lo anuncian pero no lo mandan. Curioso. Pues nada, espero que os haya gustado. Hasta luego. La historia de la Golf Tool comenzaría en el año 1999. En ese catálogo la veríamos junto a la serie Herramientas de la Vida, que aparecerían también en ese año, que son la Auto Tool y la Sport Ratchet. En el año 2000 aparecería también en el catálogo de ese año el pouch que nos hablaba Aitor, que viene con bolígrafo. También hay que decir que hubo sets o kit de regalo con pelotas y algunos con el soporte de las pelotas de golf, que se llama tee. En el año 2004 aparecerían tres variaciones: el modelo rubí, el modelo zafiro y en negro. Para el año 2006 se dejaría de hacer en rojo. Y así
llegaría hasta el catálogo actual. Los que me conocen saben que la Golf Tool no sería una navaja que colocaría en la vitrina. Pero eso es irrelevante para este canal y sobre todo para este video. Debo reconocer que la Golf Tool es mucho más útil para la práctica del golf que, por ejemplo, una 58 milímetros o las anteriores 84 milímetros. Igualmente, si sobrevivió por encima de la Auto Tool, de la Sport Ratchet, de la Briefcase Tool, quiere decir que es una navaja muy útil. Pero como les digo, igualmente hay otras que las considero mucho más de colección. Por ejemplo, estas de 84 milímetros.